XRP, pero quiero que en el siguiente vídeo que extrapoles ese razonamiento a otros sectores. Igual que ha habido una serie de inversores, como te voy a demostrar ahora, que se han posicionado para el cierre del Estrecho de Hormuz y para esta crisis energética, puede que haya otros inversores que se hayan posicionado para el fin del petrodólar y el comienzo de un nuevo petrocripto, oro liquidado usando activos digitales, en vez de usar yuanes o dólares, usar activos digitales. Eso es lo que quiero cubrir contigo en el siguiente vídeo. Cómo con hechos y compras y ventas demostrables, ciertos inversores se han posicionado de una forma muy inteligente para beneficiarse de la siguiente crisis de liquidez. No porque quizá estén a favor, sino porque saben que es inevitable. Y es lo que voy a cubrir contigo en el siguiente vídeo. Te voy a explicar los nombres, quiénes han hecho qué, y cómo con esta información, igual que ellos sabían que el cierre del Estrecho de Hormuz era un hecho y empezaron hace 2 años a acumular silenciosamente una serie de activos que ahora son muy valiosos. Puede que el comportamiento de estos inversores nos pueda ayudar a intentar adivinar cuánto tiempo va a estar cerrado el Estrecho de Hormuz. Eso es lo que voy a cubrir contigo en el siguiente vídeo. Lo primero es explicar que parte de la información que te voy a explicar en este vídeo viene de este analista que se dedica en su día a día a analizar el sector del transporte marítimo, de los petroleros de todo tipo, y cómo a este analista hace 2 años le llegó la siguiente información. Información que él no se tomó en serio, pero que ahora tiene todo el sentido del mundo. A este analista le llegó hace 2 años la información de que los propietarios de Sinokor, una compañía surcoreana dedicada al transporte marítimo, sabían que, o les había llegado a ellos, a los propietarios, a los accionistas, les había llegado que el cierre del Estrecho de Hormuz se iba a producir como consecuencia de una guerra entre Irán e Israel. Él, esta información no se la tomó muy en serio hace 2 años, se ha dado cuenta de que se equivocó y de que se habría tenido que tomar mucho más en serio esa información. Y también para dar un poco de contexto, todo lo que voy a explicar en este vídeo hace referencia a un tipo de petrolero en concreto, el de la categoría VLCC, el más grande de todos. Y algunos de ellos son capaces de transportar hasta 1 millón de barriles en un solo viaje. El sector del transporte marítimo está muy segmentado y hay compañías que se dedican a un tipo de petrolero en concreto. Y es un sector bastante complejo, pero sin duda muy interesante. Repito, solamente voy a hablar de una categoría que es el de VLCC. A los accionistas de Sinokor les llegó la información, como decía, y como le transmitieron a este analista, de que el cierre del Estrecho de Hormuz se iba a producir. Y como consecuencia de esta noticia, los dueños de Sinokor decidieron empezar a comprar específicamente un tipo de petrolero, el VLCC. Empezaron hace 2 años adquiriendo poco a poco buques entre 5 y 8 a los principales players en este segmento. También para dar un poco más de contexto, los players más grandes tienen entre 80 y 100 buques de este tipo. Y no hay muchos. Y lo que hicieron para que estas compañías estuviesen dispuestas a vender fue ofrecer un 20% más del valor de mercado. En muy pocos meses Sinokor consiguió hacerse con una flota de entre 25 y 30 buques de la categoría VLCC. Y el año pasado Sinokor adquirió el 75% de todas las fabricaciones de esta categoría en el mundo. Pero en diciembre del año 2025 Sinokor volvió a contactar a todas las grandes compañías que son propietarias de estos petroleros y les hicieron de nuevo una oferta muy suculenta. Volvieron a incrementar los precios y, aprovechando el caos de las Navidades, en apenas un mes se hicieron con más de 80 buques. Es decir, pasaron de ser un player secundario a ser el principal player de este segmento de petroleros. A día de hoy controlan entre la flota privada y la flota pública alrededor de unos 150 petroleros. Repito, de la categoría VLCC. Esto disparó todas las alarmas y empezaron a hacer artículos, como estás viendo ahora mismo en pantalla, del 19 de febrero, 10 días antes de que se cerrase el Estrecho de Hormuz, donde se preguntaban muchos de estos artículos el porqué de una maniobra tan agresiva. Las adquisiciones de Sinokor transforman la clasificación de los operadores VLCC. Y ahora que esta información es pública, se ha desvelado después de una investigación de Forbes que el verdadero propietario de estos buques no es Sinokor, sino que es el multimillonario Gianluigi Aponte. MSC inicia las gestiones para adquirir una participación del 50% en Sinokor, tras una oleada conjunta de compras de VLCC. En ese momento no se sabía y habría despertado muchísimas sospechas que Gianluigi Aponte se pusiese a comprar de una forma tan agresiva casi el 40% de toda la flota existente de esta categoría de VLCCs. Que, repito, dependiendo del criterio que tengas, este nuevo gigante, combinando Sinokor y MSC, controla o el 20 o el 40% de mercado, dependiendo de los distintos criterios que hay para la clasificación de estos buques. Así que como Aponte no podía comprar de forma directa estos barcos sin despertar sospechas, encargó a Sinokor
estas adquisiciones, que de una forma muy discreta y sin levantar ningún tipo de ruido, lo ha ido acumulando durante 24 meses. Cuando una maniobra de esta envergadura se filtra, porque es inevitable que se filtre, deja rastros. Y el rastro que deja es esta adquisición tan agresiva en los últimos 24 meses de 150 buques, según este analista, por parte de Aponte y sus allegados. ¿Cuál es la consecuencia, te estarás preguntando, del cierre del estrecho de Hormuz? Pues que la rentabilidad de estos barcos es enorme ahora mismo. Para poner las cosas en contexto y para darte un poquito más de información, el coste promedio suele ser de unos 10.000 euros al día para mantener estos barcos operativos. Cuando realizan un transporte, el coste para mantener la presión abierta cuesta alrededor de unos 10.000 dólares al día. Y el beneficio, habitualmente, era de entre 25 y 30.000 dólares al día por transporte. Ahora la rentabilidad se ha disparado a 300.000, se ha hecho un por 10 en apenas unas semanas. Es decir, teniendo un coste de unos 10.000 euros al día para tener la presión abierta, y ya era un sector que era muy rentable antes, ahora esa rentabilidad se ha disparado a más de 300.000. Así que con esta maniobra tiene muchísimo más sentido que Aponte se posicionase en este segmento en concreto, porque está pasando a ser uno de los más rentables de todos. Y digo esto con la boca pequeña porque según este analista, y tiene todo el sentido del mundo, también esta categoría, VLCC, es la más perjudicada con el cierre del estrecho de Hormuz por ahora. Y es que esta puede ser la señal que nos puede dar a entender que el cierre del estrecho de Hormuz puede que no sea permanente. Según este analista, si el estrecho de Hormuz no se reabre en un periodo corto de 2, 4, 6 o 8 semanas, podemos ver quiebras técnicas de muchas de estas compañías que tienen una exposición muy elevada a este tipo de petrolero, porque ahora mismo el 40% de los puertos que pueden rellenar esos petroleros se encuentran cerrados. Aproximadamente entre un 33 y un 40% de las terminales del mundo capaces de cargar de forma completa a estos VLCCs están bloqueados por el cierre del estrecho de Hormuz. Y al final del vídeo te diré exactamente cuál es mi conclusión sobre si está cerca o está lejos la reapertura del cierre del estrecho de Hormuz. Y sí, Sinokor se ha visto afectado por el cierre del estrecho de Hormuz y ha visto que, en total, 6 petroleros de esta categoría están atrapados y no pueden salir, porque si cruzan el estrecho corren el riesgo de que Irán los bombardee. Pero proporcionalmente es la compañía menos afectada de todas, de todos sus competidores, ya que mientras Sinokor tan solo tiene un 5% de su flota bloqueada por el cierre del estrecho de Hormuz, el resto de competidores tienen entre un 10 y un 20% de su flota afectada por este bloqueo. ¿No lo sabían? Sinokor sí. Es cierto que Sinokor tiene 6 buques, pero proporcionalmente tiene una exposición mucho más pequeña porque su flota es muchísimo más grande. Dinacom, Polembros, Mitsui son otras compañías que también tienen una cantidad parecida de petroleros expuestos y bloqueados por el cierre del estrecho de Hormuz, pero sus flotas son muchísimo más pequeñas, de entre 30 a 40 máximo de este tipo en concreto de petrolero. Así que echando la vista atrás, este analista entiende perfectamente la estrategia que Sinokor ha implementado. Una estrategia que fue vista como arriesgada hace 2 años, pero que ahora calificaríamos de visionarios o de brillante. Adelantarte a los acontecimientos, no esperar a que las cosas ocurran. Y el beneficio que tienes es lo que estás viendo en pantalla, que de repente el margen de beneficio que tienes es enorme. Si antes ganabas alrededor de 25.000, 30.000 dólares al día durante el viaje, ahora están en torno a los 300.000, un por 10. Los beneficios de esas compañías en el Q1 y Q2 del año 2026 van a ser de auténtico récord. Se van a escribir libros sobre la rentabilidad tan estratosférica que van a sufrir estas compañías en el año 2026. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo podemos beneficiarnos nosotros, como inversores en retail, de este tipo de procesos geopolíticos? Es evidente que Aponte conocía que el cierre del estrecho de Hormuz se iba a producir y decidió apostar muy fuerte más de 3.000 millones de dólares invertidos a través de Sinokor para la adquisición de esos buques. Cada buque vale decenas de millones de dólares, desde 50 a 100 millones de dólares, dependiendo de el estado y la antigüedad del buque. Y si MSC se hubiese puesto a comprar esos buques de forma directa, habría generado sospechas, así que la primera conclusión es que hay que ser discretos, no puedes operar de forma directa. Cuando quieres implementar algo necesitas disfrazarlo, necesitas disimular tus intenciones. Y eso es lo que hizo Aponte utilizando a Sinokor como comprador de estos buques. Aponte le encargó a Sinokor la compra de estos buques y luego a continuación compra la compañía. Ahora repito, según este nuevo estudio, según esta nueva investigación de Forbes, en realidad el comprador no era Sinokor, sino que era Aponte. Así que extrapolemos esa información a Ripple, a XRP, al fin del petrodólar y al nuevo petrocripto. Si eres Estados Unidos y necesitas implementar un nuevo mecanismo,
tienes que hacerlo de forma discreta, implementando una estrategia parecida a la que Aponte ha implementado con Sinocor. No puedes levantar sospechas y tiene que estar disfrazado de libre albedrío. Tiene que ser el libre mercado, en este caso Sinocor, el que de forma voluntaria decide empezar a adquirir estos VLCCs. Sinocor equivale en el sector de Web3 a la junta directiva de Ripple. No estás viendo una empresa privada. Estás viendo una extensión del gobierno de los Estados Unidos, con Rosy Ríos uniéndose a su junta directiva. Rosy Ríos, que no es cualquier persona, es la antigua secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. También trabajó para la Fed. Estás viendo lo mismo con Craig Phillips, un ex del Tesoro y un ex de BlackRock, que actualmente está en la junta directiva de Ripple. Lo mismo con Michael Warren, un ex asesor de la Casa Blanca. Lo mismo con Michael Barr, ex del Tesoro, ex de la Fed, que ha sido asesor de Ripple. Y así hasta más de 12 agencias del gobierno de los Estados Unidos involucrados directamente con Ripple, con esta compañía, y con hacer que pase por debajo del radar de absolutamente todo el mundo, sobre todo gracias al pleito de la SEC. La SEC fue la cortina de humo perfecta para que nadie sospechase de que en realidad Estados Unidos está empujando de una forma muy evidente al mundo hacia un nuevo sistema financiero, usando activos digitales como mecanismo de liquidación. Así que, ¿cuál es la conclusión de lo que va a ocurrir con Hormuz en base al comportamiento de estos inversores? Podemos deducir que la reapertura está cerca. Lo primero de todo es que, independientemente de lo que ocurra, algo que me parece bastante evidente es que vamos a ver una concentración. Este nuevo gigante, la combinación entre MSC y Sinocor, controla el 40% de toda la flota VLCC. Que repito, dependiendo del criterio que tengas, si eres más o menos estricto y dependiendo de algunos criterios, este nuevo conglomerado controla o el 20 o el 40% de toda la flota marítima de esta categoría. El 40% de esta flota está en manos de una única compañía y si esta situación se alarga, económicamente las compañías más pequeñas se van a ver fuertemente perjudicadas. ¿Te suena esto de algo? Lo mismo ocurrió durante la crisis del año 2008 y una serie de bancos que fueron adquiridos, fueron absorbidos por bancos más grandes como por ejemplo JP Morgan, una concentración bancaria. Eso es lo que son realmente todas las crisis, concentraciones de riqueza. Los players más pequeños son absorbidos por los players más grandes. Y con el sector del transporte marítimo va a ocurrir exactamente lo mismo. La primera conclusión que podemos sacar es que va a haber una consolidación en el sector del transporte marítimo y esa misma consolidación va a ocurrir también en el sector de activos digitales. Los bancos van a comprar exchanges con la siguiente crisis de liquidez y no solamente exchanges, sino también empresas de todo tipo relacionadas con el sector de Web3. Según este analista, si no reabren el estrecho de Hormuz antes de 8 semanas, vamos a ver cómo quiebran muchísimas compañías y el principal beneficiado va a ser la combinación de este nuevo conglomerado MSC junto con Sinocor. ¿Te suena de nuevo esto de algo? Si empieza a haber una crisis de liquidez, ¿quién va a ser el beneficiado dentro del sector de activos digitales? Pues el que provea de liquidez. Y me pregunto, ¿qué activos digitales se encuentran en posición de proveer de liquidez a los mercados financieros, en concreto a la banca, cambiando el modelo financiero por completo, haciendo que las cuentas nuestro vostro queden obsoletas y migrando todo el sistema financiero hacia tecnologías de rentabilidad distribuida, DLT? Activos digitales. Otro reflejo de estos movimientos sospechosos es que Arabia Saudí movió a gran parte de su flota fuera del estrecho de Hormuz antes de que el conflicto comenzase. Más de 200 petroleros han sido bloqueados por culpa del cierre del estrecho de Hormuz. Pero Arabia Saudí, por una cosa o por otra, quizá por información privilegiada, no se ha visto en cuanto a lo que es la parte de los barcos tan perjudicada, aunque falta por ver cómo van a terminar desde el punto de vista de los bombardeos sus refinerías. Y aunque a mí esta información me gustaría que fuese suficiente para sacar conclusiones sobre si la reapertura del cierre del estrecho de Hormuz queda cerca o queda lejos, la realidad es que no tenemos suficiente información, porque aunque esta situación se alargue mucho, Sinocor y MSC, básicamente Aponte, va a salir fuertemente beneficiado porque ya se encuentra en una posición de poder. Simplemente va a ver cómo se concentra el mercado todavía más en sus manos. Creo que es un buen indicador y creo que sería bueno que el estrecho de Hormuz se abriese antes de 8 semanas, sí. Pero creo que incluso aunque tarde más, Sinocor y Aponte se ven fuertemente beneficiados. Es decir, la reapertura se producirá igualmente, pero desde mi punto de vista, con un mercado de VLCCs muy diferente. Probablemente con una concentración muchísimo más grande. Así que este mismo razonamiento me gustaría que lo hicieses con el sector de activos digitales y con el fin del petrodólar. Estamos viendo cómo Irán está pidiendo que se acepten yuanes o activos digitales, como registró Bloomberg hace apenas unos días, y